Hoy vinimos a cancelar toda brujería, todo brujo que tiene en su vela, que están prendidas. Pero el Señor me decía, así mismo como esta vela está apagada, así mismo apagaré las velas de los brujos y la escoba. Brujas que tienen escoba y vuelan de noche. Y a veces tú lo sientes encima de tu zinc en tu casa. El Señor la tumbará de las escobas. Toda brujería del diablo, toda enviación en tu contra, hoy se detienen en el nombre de Jesús. Hoy vine a cancelar, vine a neutralizar la puerta del infierno, la puerta del Hades. No prevalecerá contra la iglesia. Hoy los brujos que estaban invocando al mismo espíritu no se van a levantar, porque hay alguien que está clamando, hay alguien que está intercediendo. Tú que a veces sientes como guerras y sientes como batallas y como que no sale de una situación. Hay enviaciones en tu contra, pero así mismo como está esta vela apagada, así mismo, Juan, se apagarán. Mira, toda invocación del diablo no prosperará. Caerán de sus escobas. Las brujas que vuelan caerán en el nombre de Jesús. No prosperarán. La Biblia dice categóricamente que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. No estoy hablando de las cuatro paredes. Estoy hablando de ti. Hoy se apagan toda malicia del diablo. En el nombre de Jesús. Todo altares, toda vela se apaga. El viento, el Espíritu Santo de Dios apaga toda invocación del diablo. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen esta noche? Yo no sé cuánto lo creen. Pero por fe, hoy se apagan las velas. Hoy se apagan. Reina, ahora mismo se apagan. En el nombre de Jesús. Hoy vine a hablar de parte del Señor, a decir que se apagan las velas y que las brujas que vuelan caerán en el nombre de Jesús. Y a veces sientes pereza, sientes como ataques, pero el Señor te dará la fuerza necesaria para que te mantenga firme, para que el enemigo no pueda prosperar. Y le pondré, wow, el Espíritu Santo está tratando fuertemente conmigo. Le pondré un zipper para que no puedan invocar. Le pondré un zipper. Yo siento a Dios. Le pondré un zipper para que no puedan llamar sus espíritus. Es verdad que hay una guerra. Es verdad que hay batalla. Pero usted y yo tenemos poder. A través de la oración. Ningún espíritu del diablo puede operar en tu contra. No prosperará. No tiene parte ni suerte. Si una iglesia ora, si una iglesia intercede, tiene el poder, la autoridad para cancelar, para dejar mudo a toda invocación en tu contra. Si ora, verás cómo Dios avergüenza a tus enemigos que te envían todas enviaciones del diablo. Mira, hay un tema muy candente y el tema que todos conocemos. Pude ver en varios videos cómo están trabajando de aquel lado, cómo están trabajando enviando enviaciones, pero nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hay una cobertura de parte de Dios que cubre a nuestra familia, cubre a nuestro hogar, cubre a nuestros hijos y te cubre a ti. No importa en qué país te encuentres, el Señor en esta hora, la sangre de Cristo te cubre. En el nombre de Jesús, escúchame bien, cúbrete, ora, para que ninguna malicia pueda tocarte. Ora, no deje de orar. Quiero leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16,
a la altura del verso 16. En el nombre de Jesús, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, la puerta del Hades no prevalecerán contra ellas. En plural, esta poderosa palabra que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro confesó. Cuando Pedro confesó y hablando de la grandeza del Hijo de Dios. Yo digo también que la puerta del infierno, la puerta del Hades, no prevalecerá contra la iglesia. En plural, no solo para la República Dominicana, sino para todos los países. Hay una guerra fuerte. En estos días, hace días atrás, que tuve un sueño y fue de la siguiente manera. Veía cómo habían enviaciones en contra del pueblo de Dios, enviaciones de toda índole. Y yo sé que hay guerras espirituales que estamos librando hoy más que nunca. Debemos de revestirnos de toda armadura de Dios para poder resistir toda obra del diablo. Satanás no está tranquilo. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No debemos de ignorar sus maquinaciones, porque sus maquinaciones es en contra del pueblo de Dios. Debemos de orar. Él tiene su emisario, Él tiene su gente, Él tiene sus instrumentos, así como Dios tiene personas, así como Dios tiene siervos, asimismo el enemigo también tiene su gente que Él lo usa para traer frialdad, para traer pereza, para traer montardad en las congregaciones. Y yo oro a Dios para que Dios cubra a cada persona. Y aún hay personas que no conocen de Dios, que oramos también para que la misericordia de Dios los alcance, para que Dios trate con ellos de manera especial. Y me llama la atención, sin más preámbulo, esta confesión de Pedro. Pedro, conocemos quién era Pedro. Un hombre que no era un hombre que tenía, no estudió con Gamaliel como el apóstol Pablo, ni mucho menos. Viene del clan de los fariseos o del Sanedrín. Simplemente era un pescador. Era el oficio que Pedro tenía. Pero Jesús escoge a Pedro, uno de los 12 apóstoles, para llevar un ministerio poderoso. Es el mismo Pedro que en la mar, fue el mismo Pedro que caminó sobre la mar. Fue el mismo Pedro que pudo ver los milagros y las señales y los prodigios que Cristo hizo mientras estaba en la tierra. Me llama la atención que Pedro pudo palpar y pudo ver los milagros que Jesús hacía. Milagro extraordinario que Jesús hacía. Pedro era el atrevido. Pedro era el que se atrevía a hacer lo que otro no hacía. Por eso Pedro desafiaba cualquier cosa con el simple hecho. Es el mismo Pedro que le cortó una oreja a un discípulo llamado Marcos. Me llama la atención. El tipo era rápido. El tipo, y yo analizando, es el mismo Pedro que
antes de que el gallo cantara 3 veces, es el mismo Pedro que niega a Jesús. Es el mismo Pedro que con su sombra los enfermos eran sanados. No era la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Pedro hacía milagros por medio del espíritu. Es el mismo Pedro que caminó, anduvo con Jesús. Es el mismo Pedro que fue seleccionado. Ese es uno de los máximos líderes de los apóstoles, que Jesús es el hombre de confianza. Es uno de los hombres de confianza que siempre, aparte de los dos, es el mismo Pedro que siempre estaba donde estaba el maestro. Es el mismo Pedro que puede ver la muerte, y cuando Jesús resucita, cuando ellos estaban escondidos, es el mismo Pedro que puede ver eso. Es increíble la enseñanza de este gran apóstol, que pudo ver tantas cosas del Hijo de Dios mientras estaba aquí en la tierra. Me llama la atención porque un momento dado, Jesús, saliendo de Cesarea de Filipo, él le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, me parece que él estaba hablando con los discípulos. Jesús seguramente le pregunta a Jacobo: Jacobo, ¿quiénes dicen los hombres quién soy yo? Seguramente le pregunta a Juan, que es el discípulo amado: ¿quiénes dicen los hombres quién soy yo? Seguramente le pregunta a Matías, le pregunta a los demás apóstoles, y ninguno pudieron responder. Pero me imagino que Pedro de una vez salió, le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: ve acá, Pedro, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Es decir, que Pedro, con sus limitaciones y sus errores, y con tanta falla y con tantas cosas que él hacía, de manera u otra, el Señor lo miró para que sea el máximo líder. Oh, gloria es el nombre del Eterno. Me llama la atención porque cuando Jesús le pregunta a los discípulos, Jesús está escuchando los rumores. Primero Pedro, me imagino que Pedro se queda visualizando, porque Pedro no se iba a dar cuenta quién era el Cristo, quién era Jesús, si el Padre no se lo hubiese revelado. Por tal razón, la revelación en estos tiempos postmodernos ha escaseado. Por eso debemos de volver a la revelación. Porque cuando no hay revelación, cuando no hay guianza de Dios, cualquier cosa puede suceder. Por eso Dios está tratando paulatinamente con personas que buscan la revelación, que no buscan lo natural, sino que buscan lo celestial. Es impresionante. Nos hemos acostumbrado simplemente al ver que Dios usa a otras personas, pero no buscamos nuestra propia experiencia con el Dios eterno. Fíjese que eran 3 discípulos amados, pero es el único Pedro, es el único de los 3 discípulos amados, llamado Pedro, es que desata el enigma. Es el único Pedro que dice, por medio del Espíritu Santo, quién era Jesús, el Hijo de Dios. Por tal razón, debemos de buscar la revelación. Hoy en día estamos buscando información.